¿Qué tal, niños? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver el resumen de Cívica y Ética del cuarto bloque y último del año. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la norma fundamental y suprema. Aprendizajes esperados. Reconocer que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de las personas y las instituciones. Identificar los principios que establece la Carta Magna para conformar el gobierno democrático y valorar el papel de las autoridades representativas. Conocer el trabajo de las autoridades de la localidad, el municipio y la entidad. A partir de la época de la independencia, se estableció la primera Constitución de México, la Constitución de Cádiz. En ella se establecía la igualdad política entre peninsulares y americanos. Recuerden que los peninsulares eran de España, donde se enviaba a gente a gobernar aquí en nuestro país, que eran los virreyes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 fue promulgada por don Venustiano Carranza, presidente de 1914 a 1920. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917 y aún vigente, establece los principios del gobierno democrático. Democracia, que etimológicamente del griego es el poder que reside en el pueblo, y se compone de las palabras demos, que quiere decir pueblo, y kratos, que quiere decir poder. La ley marca sanciones para quien no la cumple o no respeta los derechos de los otros. La libertad de un individuo termina donde empieza la de los otros. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917 y aún vigente, establece los 4 elementos de todo Estado: el pueblo, territorio, gobierno y soberanía. Te lo explicaré uno por uno. El pueblo, toda persona que vivimos en México. Territorio, es nuestra nación con sus litorales. Recuerda que están en las costas de todo nuestro país. Y las 200 millas náuticas que comprenden los mares y océanos que nos rodean. Después de ahí ya vienen las aguas internacionales. El gobierno, que está conformado por el presidente, los diputados, senadores y jueces del Poder Judicial. La soberanía, que es la que nos dejaron nuestros héroes de la independencia y que todo mexicano debe defender, de ser respetada por los extranjeros. Aquí te dejo una parte de lo que menciona nuestro himno nacional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el respeto de los derechos humanos, elecciones libres de nuestros representantes, la división de poderes, los cuales están divididos en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El poder ejecutivo está representado por el presidente de la República, que es el que establece las acciones para hacer la realidad, vigila su cumplimiento y administra los recursos nacionales. El poder legislativo, que son los diputados y senadores. Ellos son los que se encargan de elaborar y modificar las leyes y además autorizan el presupuesto de la nación. El Poder Judicial. El Poder Judicial interpreta las leyes para resolver los conflictos. Ellos son los jueces y magistrados. México es un estado federal. Como dijimos anteriormente, es una federación, que quiere decir unión de los estados. Está dividida políticamente en 32 entidades federativas, de las cuales 31 son estados, y la Ciudad de México, que es la capital de la República. Tenemos aquí un ejemplo, que ya dijimos que es la federación,
Unión de los Estados. El ejemplo que les menciono es el estado de Nuevo León, que está formado también por municipios y que tiene su propio gobierno, también dividido en 3 poderes. Cada uno de los estados se divide en municipios, como les mencioné. Es el ámbito de gobierno más pequeño y próximo al ciudadano. Aquí en el ejemplo que vemos, como ya mencionamos en clase, cerca de Monterrey, que es la capital del estado de Nuevo León, está rodeada por municipios que están dentro de la metrópoli de lo que es el área urbana, que vienen siendo, por ejemplo, San Nicolás, Guadalupe, San Pedro, Apodaca, Escobedo, entre otros. El nombre oficial de nuestro país es Estados Unidos Mexicanos. ¿Quién gobierna? Bueno, pues en todo México el presidente de la República. En el estado, el gobernador del estado. En el municipio, el alcalde o presidente municipal. Votar es un procedimiento democrático que permite elegir libremente entre varias alternativas, por eso hay partidos políticos, como representantes del pueblo. Las autoridades políticas son elegidas mediante el voto ciudadano, libre y soberano, además de secreto. ¿Qué dice nuestra Constitución política? Está dividida en artículos. Por ejemplo, te voy a presentar algunos. El artículo 11, en que menciona que tenemos derecho a transitar libremente por nuestro país. El artículo 99, que habla sobre el Tribunal Electoral, que atiende los conflictos que surgen de las elecciones de los representantes populares. Los artículos 34 y 35, que habla sobre el requisito que debemos de tener para poder votar, que es 18 años cumplidos. Y pues tienes derecho más bien a elegir a las personas que nos van a representar para gobernar. Así también como también tienes la oportunidad de que nos elijan a nosotros. O sea, tú puedes ser un ciudadano que puede participar en elecciones ya teniendo la edad requerida. Regula constitucionalmente todas las cuestiones del derecho del trabajo, el artículo 123, que establece que la jornada de trabajo máxima será de 8 horas. El artículo 80, 82, 83 y 89 se refiere al Poder Ejecutivo, que hablan sobre que recae en la persona del presidente de los Estados Unidos mexicanos la responsabilidad de comandar nuestro país, así como a las Fuerzas Armadas. También ser mexicano de nacimiento, ser mayor de 35 años de edad, y su obligación es dirigir la política exterior, promulgar y ejecutar las leyes y proponer a los ministros de la Suprema Corte de Justicia para preservar la seguridad nacional. Aquí te dejo algunos otros artículos de la Constitución para que los leas detenidamente. Te voy a enviar por correo también para que los leas, si no tienes el libro de texto, para que puedas contestar la ficha que te enviaré por correo. Contesta en tu libreta relacionando ambas columnas de la página 96. También aquí está una copia de la estrategia de regreso a clases enviada por el gobierno federal de educación básica, en la cual menciona que se regresará a clases en agosto, el día 10. Esto, claro, si las fechas de referencia en caso de que el semáforo de contingencia esté en verde. Bueno, para que lo veas detenidamente, y con eso terminamos el bloque 4 de la materia de cívica y ética. Espero que mandes las evidencias en tu carpeta, por favor. Hasta luego.